Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Aplicaciones de las leyes de Newton en las máquinas simples. Situación significativa. Las máquinas simples son aquellos dispositivos que permiten cambiar la intensidad o la dirección de la energía que llega a su punto de entrada bajo la forma de trabajo mecánico y cuyos componentes son todos sólidos rígidos. Por ejemplo, la palanca, la polea, la rueda, el tornillo, etc. Las máquinas simples se usan para multiplicar la fuerza o, como se señaló, para cambiar su dirección. La idea es siempre que el trabajo demande menos esfuerzo y que resulte entonces más sencillo, y en ocasiones también más seguro. En suma, las máquinas simples se utilizan para transformar o compensar una fuerza resistente o levantar un peso en condiciones más favorables. En las denominadas máquinas compuestas se combinan los beneficios de dos o más máquinas simples. Reto. Frente a esta situación nos preguntamos, ¿qué es una máquina simple? ¿En qué se basa el funcionamiento de una máquina simple? ¿Qué máquinas simples conoces y en qué se usan en tu hogar? Propósito. Analiza las implicancias del conocimiento científico en la cosmovisión y de las tecnologías en la forma de vida de las personas desde diferentes puntos de vista como son las máquinas simples. Producto. Elabora un cuadro resumen de la importancia y aplicaciones de las máquinas simples en la vida diaria. Competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Criterios de evaluación. Explica el fundamento y el funcionamiento de las máquinas simples teniendo en cuenta las leyes de la mecánica de Newton. Evalúa la aplicación de los conocimientos sobre el funcionamiento de las máquinas simples en casos concretos en su hogar y comunidad. Máquinas simples. Las máquinas simples son dispositivos inventados por el ser humano para realizar un trabajo con menor esfuerzo. Por ejemplo, tenemos la polea, la palanca, el plano inclinado, el torno y otros más como son la rueda, el eje, la cuña, el tornillo, etc. La rueda consiste en una pieza circular que gira sobre su propio eje. A veces puede haber dos ruedas unidas a ambos extremos del eje. Una rueda por sí sola no es una máquina simple, para ello tiene que estar unida a un eje. La utilidad de la rueda radica en hacer disminuir la fuerza de rozamiento en la superficie por donde se desplaza. Por eso facilita el transporte de cargas. La rueda y el eje también son excelentes para girar las turbinas y ventiladores. También se utiliza la rueda en los automóviles, por ejemplo, cuando el conductor gira el volante del coche. Su eje hace mover la dirección de las ruedas que justamente tiene este vehículo. La palanca. La palanca consiste en una barra rígida que puede oscilar sobre un punto de apoyo o también llamado eje, ¿no? Para utilizar esta máquina debemos aplicar una fuerza en uno de los extremos, como se observa en el dibujo. La intención es que este extremo baje, en consecuencia el otro extremo tendrá que subir. Por lo tanto, la palanca nos sirve para transmitir movimiento. Una palanca tiene tres elementos. Primer elemento, la potencia y la fuerza que vamos a realizar, ¿no?, sobre uno de los extremos. La resistencia y la fuerza o carga que se va a vencer. El punto de apoyo, también conocido como fulcro, es donde se sostiene justamente esta barra. Las palancas se clasifican según su punto de apoyo en relación con la resistencia y potencia, ¿no? Entonces miren los dibujos, vamos a ver resistencias, ¿no? Vamos a ver la potencia y vamos a ver, ¿no es cierto?, puntos de apoyo. Entonces, de acuerdo a ese orden, vamos a ver diferentes tipos de palancas. Por ejemplo, las palancas de primer orden, el punto de apoyo se encuentra entre la resistencia y la potencia. En las de segundo orden, la resistencia está entre el punto de apoyo y la potencia. Y en la de tercer orden, la potencia es la que se encuentra entre la resistencia y el punto de apoyo. ¿Ya? Ejemplos de palancas de primer orden, por ejemplo, tenemos las tijeras. De segundo orden tenemos, por ejemplo, los destapadores.
De tercer orden, por ejemplo, tenemos las pinzas, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver un poquito más sobre esto. Las palancas de primer orden o primer género, bueno. El fulcro o punto de apoyo, como está acá, se encuentra entre la fuerza resistente y la fuerza motriz, que es la potencia en este caso, ¿ya? Entonces acá tenemos la fuerza resistente, lo que queremos levantar, ¿no? Y acá vamos a hacer la fuerza motriz, que es la potencia. Y el punto de apoyo fulcro está entre esas dos fuerzas, ¿no? Ejemplo, las balanzas convencionales, las balanzas romanas. La fuerza obtenida en este tipo de palancas de primer género puede ser mayor o igual a la fuerza que se aplica. En las de segundo género tenemos como característica principal lo siguiente, ¿no? Que la resistencia es la que se encuentra entre el punto de apoyo y la potencia o fuerza motriz. Un ejemplo son las carretillas. La fuerza obtenida en estas carretillas siempre es mayor que la fuerza que se aplica, ¿no? Acá tenemos la fuerza aplicada y la fuerza obtenida va a ser mucho mayor. Palanca de tercer género. En este caso, la fuerza motriz es la que se sitúa, ¿no es cierto?, entre el punto de apoyo, el fulcro, y la fuerza resistente. Ya recuerda que la fuerza motriz es la potencia, ¿no?, que se aplica. Un ejemplo de este tipo de palancas son las pinzas. Acá la fuerza que se va a obtener siempre va a ser menor que la fuerza aplicada, que la fuerza o la potencia en este caso. La polea está formada por una rueda móvil alrededor de un eje, acá tenemos un eje, y está acanalada en su circunferencia, ¿no? Para permitir lógicamente que una soga pueda pasar por ahí. Hay dos tipos de poleas. Tenemos las poleas fijas, son aquellas que no cambian de dirección. Por ejemplo, esta es una polea fija. Y solo gira alrededor de su propio eje. El eje le va a permitir girar cuando jalemos una cuerda con una fuerza F, ¿no? Por ejemplo, imagínate que este balde está en un pozo de agua, ¿no? Y es jalado a través de una cuerda que va hacia una polea y ahí es donde hacemos la fuerza. En el otro extremo estará justamente la resistencia o el peso, por ejemplo, el balde con agua. Se usa, por ejemplo, para subir objetos a los edificios, por ejemplo, en construcciones, o sacar agua de los pozos. Polea móvil. Esta polea móvil, por ejemplo, acá, esta es una polea móvil, la que está acá, ¿ya? Se caracteriza porque también gira alrededor de su eje, o sobre su eje, mejor dicho, y también, ¿no es cierto?, hace movimientos de desplazamiento. O sea, esta polea, por ejemplo, puede subir, puede bajar, dependiendo de la fuerza que se aplique sobre la otra polea que es fija. Ya, por lo tanto, las poleas móviles hacen un movimiento de rotación y al mismo tiempo hacen un movimiento de traslación. La polea móvil es un dispositivo que consta realmente de dos poleas. Una fija, como la que está acá, que está sujeta a un soporte, y una polea móvil conectada a la primera mediante una cuerda. Esta es la polea móvil. El plano inclinado. Permite subir o bajar objetos realizando menos fuerza. Consta de una superficie plana que forma un ángulo con la horizontal, ¿no? Acá tenemos una superficie plana que forma un ángulo con la horizontal, ¿no? Una superficie plana que forma un ángulo con la horizontal, ¿ya? Sin llegar a ser vertical, o sea, desde acá no tiene, ¿no es cierto?, un ángulo de 90, en otras palabras. Ese ángulo puede estar entre 0 a 90 grados, ¿no? Generalmente se emplean ángulos pequeños, por ejemplo 30 grados. Además tiene un extremo elevado a cierta altura, ¿no? Uno de los extremos se eleva hasta cierta altura, ¿no? Por ejemplo, en este dibujo, esta persona va a subir un barril, miren, a esta superficie, ¿no? En este caso, por ejemplo, si no tuviera un plano inclinado, tiene que cargarlo y ponerlo ahí. Y eso implica mucho esfuerzo. Lógicamente la distancia o la altura es la que está acá, ¿no? Pero si lo hiciera con un plano inclinado, simplemente lo lleva rodando, ¿no? Y eso implica que haga menos fuerza. Lógicamente la distancia va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces permite hacer menos esfuerzo. Bueno, nuevamente acá tenemos el dibujo, ¿no? Acá el plano inclinado, por ejemplo, su ángulo es mucho más pronunciado que en el otro plano inclinado. ¿Qué significa esto de acá? Que esta persona va a hacer un poquito mayor de esfuerzo que la otra persona, la que está en este segundo caso. Pero lógicamente la primera persona recorre menos distancia y la segunda va a tener que recorrer mayor distancia. El torno es una máquina simple formada por un tambor, ¿ya? Aquí hay un tambor, muy parecido también a la polea y tiene una cuerda y una manivela, ¿no? La manivela es la de acá y acá tenemos la cuerda,
que se usa para levantar también cargas hasta la altura del tambor, ¿no? Tengamos en cuenta que también en nuestro cuerpo se aplican algunas de estas leyes, ¿no?, referidas justamente a máquinas simples. Nuestro cuerpo es una máquina también. Lógicamente es natural, ¿no? Los conceptos físicos de máquina y de palanca se pueden utilizar también para describir cómo funcionan conjuntamente nuestros huesos y nuestros músculos, ¿no? Para hacer movimiento, por ejemplo. Los movimientos de las piernas, los brazos, los dedos o incluso la cabeza proporcionan interesantes ejemplos de la acción de estas palancas. Por ejemplo, mira, ve, acá tenemos una persona que se apoya su brazo sobre una superficie, por ejemplo, una puerta para empujarla, ¿sí? Entonces acá hay una resistencia, ¿sí? Acá hay un punto de apoyo y, ¿no es cierto?, una potencia que hacen los músculos. Acá tenemos otro ejemplo, miren, el pie. Cuando nosotros vamos a caminar, ¿no?, y dar el impulso hacia adelante, lógicamente haciendo una fuerza hacia atrás. Entonces también hay un punto de apoyo, ¿no? Hay una resistencia y hay una potencia. O cuando, por ejemplo, cargamos una pelotita, ¿no? Tenemos una resistencia, tenemos una potencia que son estos músculos que están en el antebrazo y tenemos un punto de apoyo. Entonces ahí prácticamente estamos viendo que se aplican las palancas de manera vivencial, ¿no es cierto?, en nuestro sistema osteomuscular. Actividad. Elaboramos nuestro cuadro resumen, ¿ya? Elabora un cuadro resumen de las máquinas simples indicando el fundamento de estas y las utilidades que tienen, ¿no? Y pon ejemplos especialmente de las que se pueden aplicar en tu hogar o en tu localidad. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.